Bueno, pues muy buenos días a todos. ¿Se escucha bien? Sí, está rojo. Sí, mejor este. Vale. ¿Este de aquí mejor? Sí, perfecto. Bien. Bueno, pues en primer lugar, muy buenos días a todos. Muchas gracias a la asociación. Muy agradecido por tener esta oportunidad para compartir un poco el conocimiento que se está generando a través de las rehabilitaciones intensivas, la neurorehabilitación para este tipo de población, para este tipo de personas. Y pues en especial también a Maite por darme la oportunidad de tener estos huecos para conversar, para aportar un poco a lo que nosotros hacemos desde la parte más rehabilitadora. Bien, digamos que esta ponencia la tengo orientada o estructurada de la siguiente manera. ¿Vale? Lo primero que quiero hablar con vosotros es principalmente abordar ciertos conceptos de lo que sería una rehabilitación intensiva, que es algo que no suele verse en el día a día. Generalmente las clínicas de fisioterapia suelen hacer rehabilitación, pero no de una forma tan intensiva como solemos hacerlo nosotros en Glavis Clinic. Entonces, abordaré ciertos conceptos básicos para que sepamos todos de lo que estamos hablando y después os comentaré un poquito cómo lo hacemos en nuestra clínica. Una vez abordados esos conceptos, comentaré un poco todas las soluciones robóticas, no a modo de venderlas, sino realmente qué es lo que puede aportar según las necesidades de cada una de las personas que puedan llegar a nosotros, ¿de acuerdo? Tenemos una amplia gama de soluciones robóticas para realmente abordar todas las necesidades que puedan tener, y me gustaría pues principalmente que os quedaseis con una idea global de realmente todo lo que se puede trabajar con este tipo de robótica. Y una vez que abordamos y vemos todo este tipo de soluciones robóticas, luego principalmente os quería exponer un caso de paraparesia espástica que realmente ahora mismo tenemos en clínica y que ha tenido una evolución muy importante, y que principalmente porque no quiero que esto se quede solo en palabras, sino que con hechos realmente vean de lo que somos capaces. Bien, una vez dicho eso, para comenzar vamos a hablar de qué conocemos como rehabilitación intensiva. Una rehabilitación intensiva generalmente suele venir de grupos americanos de investigación en los que principalmente las poblaciones estudiadas suelen ser personas que han sufrido un ictus, pero que poco a poco se está empezando a empezar a estudiar en otro tipo de poblaciones como puedan ser las paraparesias espásticas. Bien es cierto que la literatura no es extremadamente extensa, ¿vale? Pero sí que es verdad que a raíz de 2022, 2023 se empiezan a generar nuevos conocimientos en cuanto a este tipo de rehabilitación. Principalmente, este tipo de rehabilitación va muy ligado a lo que sería la dosis de entrenamiento o de tratamiento para los pacientes, generando muchas horas de entrenamiento, muchas horas a la semana, mucha frecuencia, mucha dosis de tratamiento en cuanto a número de pasos, número de repeticiones. Como pueden ver, en algunos estudios ya publicados, estaríamos hablando de en torno a unas 300 horas de tratamiento, 5 días a la semana, 5 horas al día de tratamiento durante ciclos de 8-12 semanas. Es una rehabilitación bastante fuerte, es bastante dura, pero obtiene unos resultados muy buenos, muy buenos. Bien, existen otros estudios en los que se intenta buscar digamos que el mayor número de pasos posible, ¿vale? Dentro de pacientes que tengan mayor capacidad funcional en cuanto a la marcha, buscar el máximo número de repeticiones en cuanto a pasos para que se consigan los máximos beneficios en cuanto a la marcha.
se habla de que en una sesión de fisioterapia convencional estaríamos rondando en torno a los 600, 800 pasos. En una rehabilitación intensiva, donde la frecuencia en cuanto a horas y en cuanto a sesiones de tratamiento estaríamos en torno a unos 2.000, 6.000 pasos de tratamiento para conseguir estas ganancias. Bien. Y luego, en otro tipo de estudios en los que ya abordamos más este tipo de operación como la paraparesis espástica y que son estudios muy nuevos, ya empiezan a hablar de 2 horas de fisioterapia diarias con tratamientos coadyuvantes como pueda ser con la toxina botulínica. Bien, para mí y para el equipo en el que trabajo no se trata solo de, digamos, incrementar la duración de las terapias, incrementar el número de días que hacemos rehabilitación, sino que también tenemos que buscar ese punto de reto hacia el paciente. Porque no es lo mismo hacer 2.000 repeticiones de una flexión de codo, ¿vale? Así sin tener ningún tipo de motivación, sin generar ningún tipo de, digamos, sentido a la rehabilitación, sino que tenemos que buscar ese punto de esfuerzo en el paciente, ese punto de motivación, ese punto de reto. Entonces ya no solo no nos vale con lo que sería la dosis, que es un factor importante para conseguir estas ganancias, sino que tenemos que escuchar al paciente, motivar al paciente y que dentro de la rehabilitación se sienta acompañado, porque si no, no tiene ningún sentido realizar este tipo de terapias. Podemos hacer millones de horas, muchísimas horas de rehabilitación, pero es mejor hacer 15 horas de rehabilitación a la semana o 5 horas de rehabilitación a la semana con un sentido terapéutico. Bien. ¿Cómo llevamos este tipo de rehabilitación intensiva a cabo en Glavich Clinic? Principalmente, lo que solemos hacer es establecer unos objetivos consensuados con lo que sería la persona y el entorno social y familiar, ¿vale? Os pongo un ejemplo. A lo mejor un paciente acude a nosotros en el que, bueno, su principal motivo de consulta suele ser una baja tolerancia a la actividad física y, bueno, pues que en su casa o en distancias cortas puede manejarse con muletas, pero que le gustaría llegar a poder realizar medias, largas distancias con sus dispositivos de ayuda técnica, simplemente por ganar algo más de calidad de vida. O inclusive, en un periodo de tiempo ha notado que la fuerza de sus piernas ha ido a menos y, bueno, pues que a través de un periodo intensivo le gustaría, digamos, conseguir una mayor fuerza en las extremidades inferiores. Bien, una vez consensuados los objetivos, sobre todo en el primer día de valoración, solemos realizar intervenciones terapéuticas a través de fisioterapia convencional, es decir, horas en las que solemos entrenar, sobre todo ejercicios muy funcionales. Ya nos estamos olvidando un poco a nivel de lo que sería la propia camilla o las terapias más pasivas y realmente enfocamos mucho tratamiento hacia un entrenamiento de fuerza, entrenamiento funcional en cuanto a que sean capaces de ponerse de pie, que sean capaces de, en casos más funcionales, de llegar a subir escaleras, de conseguir más resistencia durante la marcha, conseguir una mejor calidad en cuanto a cuando estén sentados, ese tipo de cosas. Bien. Y toda esta terapia convencional la solemos generalmente compaginar con terapia robótica. ¿Por qué? Porque para nosotros es una herramienta fundamental. Nos permite generar esos puntos de motivación al paciente que quizás a través de una terapia más convencional queden olvidados en algún momento. Nos permite generar mucha más repetición en cuanto a la marcha, en cuanto a generar mayor trabajo a nivel de equilibrio y principalmente por eso son herramientas muy buenas y que en manos de expertos pueden dar unos resultados muy óptimos. Bien, bien es cierto que las paraparesis espásticas principalmente la limitación más fundamental es a nivel de la locomoción, de la fuerza de piernas, pero sí que es cierto que en algunos casos podemos tener otro tipo de alteraciones, casos raros, alteraciones, por ejemplo, en el habla, alteraciones en el equilibrio, alteraciones en el miembro superior, son casos raros, pero pueden ocurrir. Entonces, nosotros en nuestro equipo apostamos por un abordaje transdisciplinar, en el que no solo contamos con fisioterapeutas, sino que contamos con la visión también de otro tipo de profesionales, como terapeutas ocupacionales, logopedas, neuropsicólogos, los que de forma conjunta trabajamos para que los objetivos que hemos establecido
de forma consensuada con los pacientes anteriormente se lleguen a cumplir. Bien, y principalmente a medida que avanzan los ciclos de tratamientos, generalmente solemos pautar en torno a unos ciclos de en torno a unas 8, 12 semanas, ¿sí? O en casos en los que a lo mejor la necesidad del paciente sea establecer un tratamiento más de mantenimiento, pues vamos viendo de 4 semanas en 4 semanas. Pero principalmente durante esos ciclos de tratamiento nosotros queremos que la persona se sienta guiada, orientada y acompañada durante toda la rehabilitación y que durante todo el proceso se sienta reevaluada, veamos si los objetivos se están consiguiendo o no y ver qué es lo que está pasando en caso de que no se consiga, ¿vale? Entonces, generalmente solemos hacer revisiones cada 4 semanas, ¿sí? Para ver cómo está evolucionando el paciente, qué es lo que está consiguiendo, qué es lo que está fallando, pero principalmente lo hacemos para que tanto la persona como las familias se sientan acompañadas y guiadas durante todo el proceso. Bien. Esta es la realidad a la que nos enfrentamos. Sabemos todos que las paraparesis espásticas, las personas con paraparesis espástica no tienen cura a día de hoy, no tienen cura, pero la terapéutica a nivel de sintomatología principalmente va muy enfocada a esto, a todo este tipo de alteraciones que podamos encontrar en estas personas, intentar paliarlas e inclusive aliviarlas de alguna manera. En definitiva, generar mayor calidad de vida a este tipo de personas. Bien, principalmente debilidad en cuanto a fuerza muscular, debilidad en cuanto a baja tolerancia a la fatiga, digamos presencia de alteraciones en cuanto al equilibrio, menor capacidad de marcha y en definitiva menor calidad de vida, que al final lo que buscamos es generar esa calidad de vida en los pacientes a través de estas terapias intensivas. Bien, para entender un poco cómo abordamos nosotros o cómo, digamos, adecuamos las terapias robóticas a los pacientes, a las personas, tenemos que tener muy en cuenta que para nosotros tenemos como una especie de clasificación, ¿vale? Ya registrada en la literatura, en la que digamos que subclasificamos a los pacientes según su capacidad ambulatoria, ¿vale? Hay pacientes en los que, bueno, tenemos un control de tronco más deficitario y que actualmente no pueden caminar sin una asistencia de 1 o 2 personas, y luego tenemos otro tipo de pacientes o personas en los que tienen una mayor capacidad de marcha y en la que, bueno, pues pueden caminar con ayudas técnicas, con ayuda de alguna muleta, con ayuda de algún bastón, ¿vale? Entonces, sabiendo estas subcategorías, nosotros digamos que adecuamos o optamos por diferentes tipos de tecnología para cada uno de ellos. Entonces, en casos en los que el control de tronco sea más deficitario, en los que requiera de mayor asistencia durante la marcha, optamos por dispositivos más de tipo exoesqueleto, como pueda ser Locomat, como pueda ser los exoesqueletos de Exobionics, como pueda ser ciclorgómetros, como el que pueden ver ahí abajo, más orientada a lo que sería la fuerza de los miembros inferiores, e inclusive otro tipo de dispositivos más orientados hacia el equilibrio en una sedestación, al estar sentados, para trabajar todo lo que sería el control más postural y la musculatura abdominal, para que dentro de lo que sería una sedestación, al final las personas con este tipo de patología pasan mucho tiempo sentado, principalmente para activar un poquito mejor todo lo que sería la musculatura abdominal y que se sientan más ágiles en su día a día. En casos más funcionales, pues deberíamos generar un poquito más de variabilidad de la marcha y un poquito más de exigencia a través de, sobre todo, dispositivos que nos permiten caminar en llano con soporte de peso, es decir, aliviamos el peso corporal del paciente y eso permite generar mayor capacidad de marcha durante las sesiones, así como en cintas de marcha también con ese sistema de soporte de peso donde podemos buscar velocidades y ese punto de reto, ese punto de exigencia del que hablábamos antes. Inclusive en otro tipo de dispositivos, ya en casos algo más funcionales, donde con un sistema de soporte de peso y en entornos de realidad virtual podemos buscar generar mayor variabilidad de movimiento y explorar un poco más esos límites terapéuticos de los que hablábamos antes para generar un mayor reto en el paciente y realmente que generemos un esfuerzo percibido y que las terapias sean realmente que noten trabajo dentro de las terapias. De nada nos vale generar una terapia pasiva en la que no vamos
obviamente, en una terapia pasiva probablemente conseguiremos, digamos, aliviar cierta sintomatología dolorosa, a lo mejor conseguir, digamos, conservar algún tipo de rango de movimiento, pero realmente lo que nos va a ofrecer resultados positivos es generar ese esfuerzo en los pacientes, ese trabajo. Bien, como terapias más coadyuvantes o que, bueno, pues se dirigen más hacia determinadas alteraciones que puedan estar también presentes en este tipo de personas, como alteraciones propioceptivas, alteraciones sensitivas, alteraciones del equilibrio, o en caso de que intentemos buscar una mejor activación en un entrenamiento de fuerza, principalmente optamos por otro tipo de dispositivos en los que, bueno, generalmente solemos dar esas sensaciones a nivel de, ya sea vibración local, ya sea a través de la electroestimulación funcional, o bien a través de plataformas de equilibrio para generar mayores beneficios a nivel de control postural o de mayor calidad en cuanto al entrenamiento. Bien, como os comentaba antes, bien es cierto que las alteraciones en miembros superiores no es algo común, pero puede darse. Entonces, principalmente, nosotros tenemos, digamos, otra serie de dispositivos que realmente van muy orientados hacia el miembro superior, pero que también podrían utilizarse a la hora de manejarse en una bipedestación, es decir, que el paciente pueda estar de pie de forma segura y que interaccione con determinados dispositivos, donde podemos tener algunos de los dispositivos donde hay una menor funcionalidad del paciente con un control más cercano a lo que sería la articulación del hombro del codo, y luego nos lo llevaríamos hacia dispositivos donde habría una mayor funcionalidad y donde nos centraríamos más hacia, pues, una carga en la extremidad superior, generando, digamos, mayor trabajo en una bipedestación o al estar de pie, sobre todo principalmente para que el paciente esté seguro en ese tipo de posiciones, ¿vale? Bien, una de las cosas primordiales en este tipo de dispositivos es que nos dan muchísima información a los clínicos, muchísima. Esto es clave principalmente para abordar de forma adecuada la diana terapéutica de cada una de las personas que pasan por nosotros. Generalmente nosotros la primera semana de entrenamiento generamos este tipo de valoraciones para, digamos, no matar moscas a cañonazos, sino que en cada una de las necesidades de cada uno de los pacientes, ver qué alteraciones motoras son las principales y abordar claramente ese tipo de limitaciones durante el proceso de rehabilitador de cada una de las personas. Entonces, a mí hay una frase que me gusta mucho y es que lo que no está definido no se puede medir y lo que no se mide no se puede mejorar. Entonces, nosotros durante las 8-12 semanas que pueda durar el tratamiento no podemos hacer la rehabilitación porque sí. Tenemos que medir, ver qué es lo que se puede mejorar e ir a por ello. Y eso es clave con este tipo de dispositivos. Nos van a dar muchísima información para establecer esas dianas terapéuticas. Bien. Bien, ya para terminar, como comentaba al inicio de la presentación, creo que esto no puede quedar solo en palabras y creo muy importante demostraros lo que se puede conseguir, digamos, con un tratamiento rehabilitador de este tipo. Entonces, os voy a mostrar también con imágenes, con vídeos, el caso de un paciente que ha estado con nosotros y que sigue estando actualmente. Es un paciente muy, muy, muy querido en la clínica y que, bueno, es un paciente que tiene 67 años, presenta una paresia espástica secundaria a una encefalopatía perinatal. Ha tenido, bueno, pues la retahíla de tratamientos previos en cuanto a toxina botulínica, cirugías previas en cuanto a los alargamientos de tendón de Aquiles, las típicas cirugías que suele presentar una persona con paraparesia espástica. Suele tener infecciones urinarias recurrentes que en determinados momentos del tratamiento nos hacen parar, pero que luego tenemos esa forma para volver a recuperar un poco digamos, la fuerza y el tratamiento dentro de la persona. Y que, bueno, en su momento, en julio de 2023, acudió a nosotros por una pérdida progresiva de su capacidad de marcha desde hace un año. Él en ese momento estaba moviéndose, pero de forma muy, 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 muy limitada en el domicilio con trípodes, con bastones de 3 apoyos en casa, y las distancias medias y largas las hacía completamente con
con silla de ruedas motorizada. Bien, entonces, nuestra propuesta de tratamiento para este paciente fue principalmente un plan de acondicionamiento físico de 12 semanas. Él vino con una tolerancia a la fatiga muy baja. De hecho, ahora lo veréis, hay ciertas pruebas que pasamos en su momento que no podían valorarse. Son pruebas relativamente sencillas, pero que no podían valorarse por la fatiga que experimentaba esta persona. Y bueno, le ofrecimos un plan de 13 horas semanales en las que compaginábamos, como hemos dicho antes, la fisioterapia convencional con los diferentes dispositivos robóticos de los que hablamos antes. Entonces, en un inicio optamos por 5 horas de fisioterapia convencional, muy orientado hacia un trabajo de fuerza de miembros inferiores y de tareas más funcionales. Después, 5 horas de cicloergómetro en cuanto a, sobre todo para ganar ese acondicionamiento físico, mayor resistencia cardiopulmonar, mayor fuerza en miembros inferiores, y 3 horas de entrenamiento de marcha asistida por robótica, en el que empezamos principalmente en Locomat, ya que vimos que necesitaba bastante asistencia para su marcha, pero que a medida que iba avanzando el tratamiento, vimos como ese tipo de dispositivos se quedaban muy cortos y después pasamos a dispositivos quizás que generasen una mayor exigencia en este tipo de personas. Sobre todo Andago y Walkerview, que son digamos los sistemas de soporte de peso que hemos visto antes, para entrenar un poco más la marcha de forma más exigente. Bien, como objetivos terapéuticos, principalmente lo que consensuamos con él y que veíamos realista era caminar distancias cortas y medias con unas muletas de un solo apoyo. Creíamos que era algo que podía conseguirse y ahora veremos a ver qué es lo que ha pasado. ¿Vale? Y principalmente aumentar la tolerancia a la actividad física. Bien, os explicaré un poquito este tipo de pruebas objetivas que pasamos son pruebas que están ya muy redactadas en la literatura científica, son pruebas fiables y que, bueno, como os comentaba antes, obtuvimos unos resultados al inicio en julio muy pobres. Su capacidad de marcha estaba muy limitada, principalmente por la fatiga. Apenas se pudieron pasar pruebas de marcha como el 10 metros marcha, que simplemente caminar 10 metros con sus muletas de 3 apoyos. No pudo hacerlo por la fatiga. Caminar ya 6 minutos de seguido, obviamente no. Y en otras pruebas algo más sencillas, como el Time Up and Go, que son una marcha de 3 metros, obtuvimos unos resultados de 108 segundos. Es un resultado bastante pobre para lo que se esperaba de una persona así. Y bueno, en escalas más orientadas hacia lo que es el equilibrio y el riesgo de caídas, obtuvimos una puntuación de 13/56. Es una puntuación que nos da a entender que ese paciente tiene una falta clara de equilibrio y de un riesgo de caídas notable. Bien, entonces vamos a ver un par de vídeos, ¿vale?, para que os hagáis una idea de cómo vino este paciente en julio de 2023. Vale, y como se puede ver, simplemente lo que estamos viendo ahí es como su capacidad para ponerse de pie desde una camilla y con sus muletas, ¿vale? Veréis que ahí tiene serias dificultades para ponerse de pie, lo intenta varias veces, muchas veces sin éxito, al final lo consigue, pero ahí claudica. Entonces, principalmente para que veáis la evolución, creo que es determinante. Y para que os hagáis una idea de cómo vino esta persona en julio de 2023. Lo llega a conseguir, pero como se puede observar, tiene serias dificultades para ponerse de pie. Bien, y luego su capacidad de marcha. Ahí actualmente iba con sus muletas de 3 apoyos, una velocidad de marcha muy bajita. Él también, obviamente, se notaba muy inseguro al caminar, tenía muchísimo miedo, se ponía muy nervioso por, obviamente, ese riesgo de caídas. Y bueno, para que veáis un poco cómo venía este paciente. Bien, y estos son los resultados que obtuvimos en febrero de 2024. Como se puede observar, ha mejorado claramente en cada una de las pruebas objetivas de marcha y de equilibrio. Si os acordáis, en el Time Up and Go, esa prueba sobre todo de funcionalidad de la marcha, de equilibrio durante la marcha, antes estábamos en 108 segundos, lo consiguió reducir a 50. Es una reducción de la mitad de tiempo en hacer ese tipo de
de prueba. E inclusive, ya no solo eso, sino que no lo hacía con sus muletas de 3 apoyos, sino que era capaz de hacerlo con muletas de un solo apoyo. Con lo cual, es, digamos, una ventaja para él, ya que le permite generar mucha mayor velocidad y mucha mejor capacidad funcional de marcha. En otras pruebas, como el 10 metros marcha, el 6 minutos marcha o el 5 times sit to stand, que es simplemente una prueba que mide en cuánto tiempo tarda en poder levantarse y sentarse 5 veces, esas 3 pruebas no pudieron valorarse por fatiga en julio de 2023 y, bueno, obtuvimos unas mejoras bastante considerables. No es una velocidad de marcha extremadamente rápida, pero es una velocidad de marcha funcional. Es una velocidad de marcha que permite al paciente caminar en interiores y en exteriores de forma óptima. O sea, es algo que le va a dar calidad de vida a este paciente. Ahora mismo este paciente es capaz de irse a comprar, es capaz de poder bajar sin silla de ruedas a tomar un café. Es simplemente generar calidad de vida y funcionalidad en este tipo de personas. Inclusive en otro tipo de pruebas, como el 6 minutos, pues ser capaz de generar, antes que no podíamos ni siquiera cumplir la prueba, ahora pues podemos en 6 minutos generar una marcha de unos 125 metros, que no es un resultado nada malo, nada malo. Inclusive en la prueba de equilibrio, donde antes en julio de 2023 obtuvimos una puntuación de 13/56, lo mismo, ha duplicado su capacidad para mantener el equilibrio, duplicado. Sigue siendo una puntuación que nos da a entender que todavía existe un riesgo de caída en caso de que no utilice ningún tipo de ayuda técnica. Él siempre va a moverse con muletas, pero digamos que nos da pie a pensar que ha ganado bastante equilibrio y bastante seguridad, ya no solo estando de pie, sino durante la marcha también. Bien, y para que veáis actualmente, en febrero de 2024, cómo ha mejorado este paciente. Ahora mismo él es capaz de, incluso en alturas menores de lo que en su momento se testó, y sin ningún tipo de asistencia técnica, él es capaz de, simplemente con tener una referencia anterior, como pueda ser una silla o una mesa de casa, cualquiera, él es capaz de mantener un equilibrio de forma segura, simplemente tocando un poquito para mantener un poco el equilibrio. ¿Vale? Ahí lo tenemos. Inclusive, como os comentaba antes, él es una persona que ha ido a comprar, que es capaz de moverse por exteriores. Obviamente le cuesta esfuerzo, pero es capaz de generar una marcha mucho más funcional que antes. Ahí principalmente lo que estábamos haciendo era un entrenamiento más orientado fuera de la clínica, para que se fuera acostumbrando a esas posiciones exteriores, simulando como si llevase algún tipo de compra, metiendo peso en lo que es carga a través de la mochila. Entonces, bueno, como veis, la velocidad de marcha sigue siendo lenta, pero no tiene absolutamente nada que ver con el inicio. Su resistencia a la fatiga también se ha reducido muchísimo, se ha aumentado, perdón. Y bueno, él es capaz ahora mismo, inclusive ahora mismo lo que estamos buscando, él vive cerca de la clínica, lo que estamos buscando con él es que sea capaz de dejar la silla de ruedas y que no venga con la silla de ruedas y que venga caminando hacia la clínica con las muletas. Entonces, es un cambio funcional muy, muy, muy importante para este tipo de personas. Y bueno, simplemente para mostraros también un poco el trabajo que se suele hacer con él, para que veáis ese punto de reto, ¿no?, en el que hablábamos antes, en el que, por ejemplo, nosotros sabemos que él siempre va a caminar con muletas, ¿vale?, siempre con apoyo de los 2 miembros superiores, pero en este tipo de dispositivos en los que tenemos ese arnés de soporte de peso, pues podemos darle ese punto más de esfuerzo quitando uno de los miembros superiores para que trabaje un poquito más componentes motores durante la marcha. Bien, y ya para terminar, me gustaría dar un mensaje claro, principalmente por lo que comentábamos antes, el tema de comerciales y demás. Todo esto no sería posible sin un valor humano extraordinario que hay detrás. Un valor humano extraordinario. Para este paciente que os acabo de mostrar, ahora mismo somos su familia. Somos su casa
Él lo sabe, viene feliz, viene motivado, viene contento a la clínica y eso para nosotros vale 100 veces más que cualquier tipo de tecnología que podamos tener. Lo que os comentaba antes, queremos que principalmente en clínicas, en este tipo de personas, que os sintáis acompañados, que os sintáis guiados, que os sintáis, digamos, escuchados durante todo el proceso, ¿sí? Entonces, ese valor humano vale más que cualquier tipo de tecnología, cualquier tipo. Obviamente, son herramientas muy, muy potentes y que nos dan pie a generar unos resultados muy, muy buenos y para generar unas mejoras a nivel de capacidad funcional de este tipo de personas, extraordinario. Pero todo esto no sería capaz de pasar sin unas personas maravillosas y a las que yo tengo un respeto tremendo porque creo que son los mejores profesionales que ahora mismo hay en la neurorehabilitación y así lo creo de verdad y que, bueno, principalmente si quiero que os vayáis con un mensaje es que podemos tener la mejor tecnología del mundo, pero si nos falla el valor humano no vamos a ninguna parte. Muchas gracias. Estos vídeos es de un chico fisioterapeuta que trabaja como neurorehabilitador con temas robóticos, ¿vale? Vale, gracias, Paz. Obviamente estamos en lo de siempre. Si el trabajo humano, la IA o la inteligencia artificial nos ayudará o acabará con nosotros, que es otra de las opciones que hay, pues es un factor importante, lo mismo que el trabajo en la asociación. De nada sirve tener muchos medios mecánicos como el ordenador si no tenemos gente que pueda trabajar en ellos. Entonces, pues muchas gracias, Pablo, por vuestra colaboración. ¿Puedo hacer una pregunta? Sí, claro. Sí, sin problema. ¿Qué pasa en el caso de los niños que presentan ya dificultades para caminar? ¿Se puede trabajar con ellos? ¿Se puede conseguir? Porque uno de lo que tenemos o vemos dentro de nuestra asociación es niños afectados que uno van en silla de ruedas, otros que lógicamente han estado caminando bien van a silla de ruedas y otros que no han podido caminar. ¿Se puede mejorar esa situación? Bien. Hay que tener ciertos requisitos para poder hacer uso tanto de vuestra terapia y todo lo demás. Bien, la cuestión con los niños, ¿vale? Es algo diferente en cuanto a los adultos, pero sabemos que ya sean adultos o niños necesitamos y principalmente sabemos que la actividad física regular es una de las terapias que más resultados pueden dar en este tipo de personas. Bien, es cierto que en niños deberíamos ver realmente cuáles son las necesidades y qué objetivos realistas nos podemos pautar con ellos, ¿vale? Obviamente en niños que quizás sepamos que no vayan a caminar, obviamente nosotros seríamos sinceros, ¿vale? No podemos decirle, principalmente porque nosotros tenemos que dar esperanza, pero tenemos que ser realistas, ¿sí? Entonces, nosotros no podemos decir a una familia con niños que no han caminado nunca, ¿vale? Y que nosotros a nivel terapéutico veamos que esa posibilidad no es viable, no podemos comunicarles que vayan a volver a caminar. Tenemos que pautar otra serie de objetivos. Mayor calidad a nivel de control de tronco, de que estén mejor sentados, de que puedan ponerse de pie, pero tenemos que ser realistas. Principalmente porque cuando tenemos este tipo de enfermedades, o bajo mi experiencia, la incertidumbre que se genera en cuanto a las familias y en cuanto a la toma de decisiones de las familias es enorme. Entonces, tenemos que ser guías terapéuticos, tenemos que ser muy certeros, muy precisos en cuanto a lo que ofrecemos a las personas, principalmente porque cuanta mayor incertidumbre tengan este tipo de personas, la toma de decisiones va a ser peor, ¿vale? Y eso va a dar lugar a otro tipo de terapias, siempre buscando un poco, digamos, ajustarse a lo que... Exactamente.
Exactamente. La efectividad. Exactamente. Es muy importante que digamos que esa esperanza que podamos dar a los pacientes no se trastoque y que orientemos bien y que seamos guías certeros de los objetivos que queremos conseguir. Entonces, contestando a tu pregunta, tenemos que principalmente valorar la situación del niño, ver qué objetivos realistas podemos pautar en este tipo de niños y sobre todo para la familia, y una vez que tengamos eso, como ya hemos visto antes, tenemos una amplia gama de dispositivos robóticos en los que podemos trabajar, ya tengan menor funcionalidad o mayor funcionalidad. Entonces, en ese sentido, pautaríamos una propuesta de tratamiento lo más ajustada para ese tipo de casos. Yo hace tiempo escuché una cosa que decían de que las personas que ya iban a una silla de ruedas y que no tenían movimiento, lógicamente para pasar a hacer uso de un tipo robot o algo así, tenían que cumplir ciertos requisitos. ¿Eso es así? ¿Se mantienen? Porque, por ejemplo, con una persona que de repente con 30 años va a una silla de ruedas y lleva ya 5 años, puede hacer uso, hay que tener una previa evaluación, no es necesario. Bien, muy buena pregunta, te la agradezco mucho. Bien, es cierto que los dispositivos tienen unos criterios de uso o de inclusión o de exclusión para las diferentes personas, ¿vale? En caso de que sean dispositivos como por ejemplo Locomat o Exo, en los que obviamente sabemos que van a llevar una carga en las piernas, se tienen que hacer una serie de evaluaciones previas para ver que ese dispositivo pueda aportar más beneficio que perjuicio en el propio paciente. Bien, entonces, por ejemplo, lo que he comentado hasta antes, en casos en los que estén mucho tiempo prolongado en las sillas, donde pueda haber a lo mejor un inicio de osteoporosis o ese tipo de cosas, o un claro déficit muscular, bien, deberíamos pautar antes una especie de, digamos, ciclos de tratamiento para conseguir, digamos, resolver ese tipo de cuestiones, y una vez que nosotros veamos y que dentro de lo que es un médico sea capaz de decirnos de que por una serie de pruebas diagnósticas que el paciente es viable para realizar una terapia a nivel de dispositivos que permitan mayor carga, oye, pues ¿por qué no? Siempre y cuando el beneficio supere al perjuicio, siempre. Pero sí, cada uno de los dispositivos tiene una serie de criterios de inclusión y exclusión para los pacientes. Pero raro es, nosotros hemos tenido pacientes bastante afectados, raro es que no puedan ser partícipes de una terapia robótica. Siempre hay alguna opción. Sí, es que eso de la osteoporosis es una de las cosas que limita mucho el uso de estos, por eso te lo preguntaba si es tanto, o bueno, simple y llanamente vamos a empezar poco a poco, luego ir... Eso es. Pero sería conveniente a una persona que está un tiempo en silla hacerle primero una densimetría ósea. Exactamente. Probar un bipedestador. Exactamente, eso es. Y dentro, pues por ejemplo, que no puede porque tiene la desintometría ósea bastante baja, oye, tenemos otro tipo de dispositivos como por ejemplo el cicloergómetro, donde no hay mucha carga y que podemos trabajar esa fuerza de piernas. Pero si se trata, por ejemplo, con fármacos, ¿no? Con calcio, con vitamina D y todo eso, vale, no vas a regenerar lo que está perdido, pero lo puedes mantener. Exactamente. ¿Y se puede pasar de un aparato a otro? Se puede, por ejemplo, yo he empezado, porque es verdad, me han diagnosticado una osteoporosis muy esto, entonces puedo pasar de empezar con ese y luego pasar a otro. Sí, sin ninguna duda. Mejorando, puedo... Exactamente. O sea, nosotros siempre tenemos mucha conexión con todo el tema de los médicos que suelen llevar los casos de cada una de las personas, ¿vale? Y en caso de que, veamos viable que alguno de los dispositivos se ha quedado corto y que podemos aumentar un poco la exigencia en cuanto a los dispositivos, ¿por qué no? Podemos progresar dentro de lo que es la terapia en cuanto a dispositivos más exigentes o que requieran menor resistencia, sí, sin ninguna duda. Vale, gracias, me has aclarado porque ese es un punto bastante delicado, sobre todo para cuando tienes que recomendar o decir alguna cosa que hay que tener en cuenta, ¿no? Totalmente. Nosotros todo ese tipo de cosas, las terapias en dispositivos robóticos tienen que ser lo primero seguras y generar un beneficio. Si sabemos que no van a generar un beneficio, miramos otras opciones siempre. Pero debemos de ser conscientes de las limitaciones que tenemos y de las comorbilidades que puedan tener este tipo de personas. ¿Sí? Entonces, en base a cómo vayamos mejorando, obviamente podemos progresar en este tipo de uso de dispositivos robóticos, sí, sin duda. Gracias. Nada, a ti.
Una pregunta, ¿tenéis Sí. convenio con alguna asociación? Yo se lo he propuesto a Paige Vega de hacer, o sea, primero que por eso están, conocerlo, porque están en el centro de Madrid. Sí. Entonces, yo es lo que le decía, que la asociación, la mitad de los asociados están en Madrid. Entonces, bueno, ya sabes que digo siempre la verdad, Sí. que tenemos convenio con Texo, pero que vosotros hacéis como un paso más. Además, es que tampoco te tienes que pasar ni con uno ni con otro. Puedes ir a Texo ni puedes ir a Clavite. O sea, esto, cada uno desde su libertad, solo son nosotros damos opciones. Bien. Entonces, primero nos conocemos, luego, o sea, lo que están Sí. haciendo, que lo conozcan los asociados y después pues se firma un convenio. Eso es. Yo os comento, la iniciativa de Glavis Clinic es eminentemente privada, ¿sí? Pero, como bien comentas... Bueno, es que la fisioterapia, Sí. el problema que tenemos nosotros es que Totalmente. la Seguridad Social, bueno, el Totalmente. Sistema Nacional de Salud, Sí. como está transcrito, cree que tú te rompes una pierna, te doy fisioterapia y sales corriendo. Totalmente. Pero no para un caso crónico, o sea, no para algo, no te vas a curar, te va a mantener. Eso no lo contempla. Entonces, recurrimos a fisioterapia Sí. de manera privada, todos, Sí. o sea... Sí, sí, sí. Totalmente. Esto es así. Es... Y ya, yo soy Sí. catalana, ¿sabes? Y la Camila. Una hora de fisioterapia robótica, ¿en qué rango estamos hablando? Más o menos. Bien, ahora mismo, vale, es lo que... Menos, quiero decir, habrá una horquilla de, me lo estoy inventando, 50, 60, no lo sé. Sí, Una sí, 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 horquilla. sí. Bien, yo lo que os comentaba ahora, hablo un poco de precios y demás. Es totalmente cierto lo que dices. Creo que el hecho de que haya, bueno, obviamente, iniciativas privadas que puedan dar este tipo de servicios es bueno, porque al final cubre un poco la necesidad de la sanidad pública de atender a este tipo de personas con enfermedades crónicas, y creemos que es algo importante, pero estoy totalmente de acuerdo en que la sanidad pública debería dar un do de pecho para decir, aquí estamos nosotros, y bueno, realmente aportar también. Muchas veces este tipo de iniciativas privadas son caras, son muy caras y consumen unos recursos económicos muy importantes para los pacientes. Entonces, como te comentábamos antes, nosotros siempre estamos abiertos a valorar convenios, ¿vale?, con vosotros. Y respondiendo a tu pregunta, que creo que es importante hablar siempre claro, nosotros principalmente las sesiones en cuanto a fisioterapia con robótica suelen oscilar entre 80 a 100 euros, ¿vale? Es un poco el rango en el que nos movemos. Es caro, sí, o sea, es algo que, bueno, consume unos recursos económicos importantes de la persona, pero también tenemos que saber que, como hemos hablado antes, esto va por ciclos. Sí, o sea, esto no orientamos, digamos, los tratamientos en Glavis Clinic de cara a toda la vida, ¿no?, sino que orientamos, digamos, los tratamientos en cuanto a ciclos de 8, 12 semanas, y en base a eso hacer un seguimiento de cara al paciente y recomendar, digamos, ciertas pautas de actividad física regular para mantener ese tipo de objetivos. Nosotros no queremos que el paciente esté con nosotros de por vida, no tiene sentido. No queremos hacer dependientes a las personas a nosotros, ¿vale? Entonces, sí, es algo caro, o sea, es una realidad, pero es en un periodo corto de tiempo, en el que pautando ese tipo de objetivos podemos llegar a cumplirlos en esos ciclos de 8 o 12 semanas, y una vez conseguidos, recomendar a la familia o recomendar a la persona para que todas esas ganancias funcionales que se han conseguido durante ese ciclo se mantengan en el tiempo. ¿Sí? ¿Solo está ahí en Madrid? Bien. Sí, o sea, en España solo estamos en Madrid, estamos en Plaza Castilla, aunque tenemos previsión de expandir a nivel internacional, a nivel nacional, Glavis Clinic, ¿vale? Esto es un proceso que lleva tiempo, pero actualmente funcionando como tal, estamos en Plaza de Castilla, en Madrid, sí. Eso es. Alicia, quería preguntar tú algo. Está en el Zoom y había levantado. Perdón, era lo mismo, era que si había algún tipo de convenio, pero ya lo ha dicho María José. Gracias. A ti, muchas gracias.
es indiscreción preguntar más o menos sobre en qué horquilla económica que ya hemos dado el tratamiento que ha tenido esta persona que nos ha mostrado. Sí, bueno, principalmente... Más o menos, o sea, quiero decir, porque varía, obviamente, si esta persona, Sí. con las circunstancias, Sí. y con ese periodo que ha estado, Ujú. pero bueno, por... Sí, hombre, generalmente no puedo hablarte de la persona en sí, pero realmente son personas con una capacidad económica importante, ¿vale? Son personas que, bueno, que tienen recursos económicos relevantes y que, bueno, pues pueden permitirse o que al menos pueden hacer un esfuerzo económico durante un periodo corto de tiempo, ¿vale? Eso también es importante. Como os comentaba antes, no es algo que queramos mantener en el tiempo, pero que, bueno, sí que es algo que bueno, en un periodo corto de tiempo sí supone un esfuerzo económico y que consume recursos económicos. ¿Sí? Pero bueno, al final, dentro de lo que es la propia rehabilitación, nosotros hacemos una propuesta de tratamiento, pero también tenemos en cuenta todo este tipo de situaciones, ¿no? Sabemos que no toda la gente puede permitirse este tipo de recursos y siempre, digamos que intentamos ver la forma de que ante una dosis mínima podamos intentar de alguna manera que esos recursos económicos que va a necesitar el paciente, digamos, aliviarlos un poco, ¿no? O sea, a través de intentar generar algún tipo de descuento dentro de lo que es la terapia, intentar buscar a lo mejor reducir algo de horas, pero que sepamos que siga generando algún tipo de beneficio, pero sí, contestando a tu pregunta, sobre todo para personas con recursos económicos, bueno, que puedan generar un esfuerzo en ese periodo de tiempo, sin duda. Bien, no sé si tienen alguna pregunta más, alguna duda que quieran aclarar. Pues nada, muchas gracias, Pablo, muchas gracias a vosotros. A vosotros siempre. Muchas gracias. Un detallito para Muchísimas gracias, muy amable. ti y otro para Maite. Muy amable. Bueno, ella me dijo que lo enviéis juntos. Entonces, Pues muchísimas gracias. no, a ti, por venir. Bueno, ya más en Petit Comité, para mí ha sido un placer conoceros. Espero que tengamos la suerte de poder colaborar, hacer algún tipo de convenio con vosotros y para mí siempre pues dar conocimiento, arrojar un poco de luz a vosotros, siempre lo agradezco muchísimo y bueno, para mí ha sido un placer. Hasta luego, Pablo. Hasta luego.